Hola, buenas tardes, buenos días, espero que estén bien. Continuando con nuestras clases de Física 2 del grupo 2B1, vamos a abordar hoy en el tema de clase capacitancia y dieléctricos. Para eso vamos a utilizar un PowerPoint que nos va a ayudar a destacar los temas más importantes que son objetivos de este capítulo. Particularmente podemos destacar entre los objetivos de este capítulo introducir los conceptos relativos a los capacitores y su capacidad de almacenar carga eléctrica, que se denomina capacitancia, el poder analizar capacitores conectados en circuitos o en redes en la modalidad en serie y en paralelo. Calcular la cantidad de energía almacenada en un capacitor es otro de los objetivos que tenemos para este capítulo. Y también conocer qué son los dieléctricos y cómo forman capacitores más eficaces de mayor capacitancia. Tenemos ahí indicado algunos capacitores comerciales del tipo cerámico. También los hay dieléctricos, como ustedes pueden ver en la bibliografía. Como siempre, damos las referencias de este capítulo que no son excluyentes, es decir, ustedes pueden ver este tema de cualquier libro que aborde la parte de electricidad o electricidad y magnetismo de nivel universitario, física universitaria. En este caso hacemos referencia al capítulo 24 de Física Universitaria volumen 2 y al capítulo 5 del material que les facilite en el aula virtual del MIT. Bueno, tenemos graficado ahí lo que sería conceptualmente un capacitor. Un capacitor tiene la capacidad de almacenar cargas y dos conductores separados forman un capacitor. En el esquema que tenemos indicado ahí, tenemos un conductor con una carga Q positiva, una Q negativa y tenemos ahí también indicadas las líneas de fuerza o campo eléctrico. Vamos a decir que los capacitores tienen la capacidad de almacenar carga en la forma de energía eléctrica como un campo eléctrico. Luego podemos usar esa energía para generar pulsos de gran potencia. Entonces, para hacer un capacitor basta aislar dos conductores uno de otro y la capacidad del capacitor o capacitancia se indica con la C mayúscula y se refiere a la relación entre la carga almacenada en uno de los conductores, se toma como en positivo, dividida la diferencia de potencial entre los conductores VAB. Si lo utilizamos a las unidades en el Sistema Internacional de Unidades, en donde la carga se mide en coulombios y la diferencia de potencial eléctrico o voltaje, como habitualmente lo llamamos, en voltios, la unidad con la que se miden los capacitores, la unidad del Sistema Internacional para medir la capacitancia de los capacitores es el faradio. Un faradio se define como un coulombio sobre un voltio. Es una unidad realmente muy grande, por eso lo habitual en los capacitores comerciales es tener órdenes de capacitancia de microfaradios, es decir, 10 a la menos 6 del faradio a través de esa definición. Lo que tenemos entonces representado a la izquierda es el concepto de capacitor de una manera generalizada. Y lo que tenemos indicado en el recuadro de la derecha es la definición de la capacitancia de un capacitor como la relación de carga a la diferencia de potencial, o V a V como solemos indicarlo. Es decir, para almacenar energía en un dispositivo denominado capacitor, hay que poder transferir cargas de un conductor a otro
en este caso está indicado con una batería y dos placas plano paralelas, que serían los dos conductores a los que haríamos referencia. Entonces, si podemos transferir a través de una batería una diferencia de potencial, aplicar una diferencia de potencial delta V y transferir cargas de un conductor a otro, de manera que uno se carga positivamente y el otro se carga negativamente con la misma cantidad de cargas, hemos logrado, estamos en una situación donde hemos logrado almacenar energía eléctrica a través de la carga de capacitores, y lo que vamos a tener como elemento de energía eléctrica es un campo eléctrico, es decir, la energía eléctrica se guarda en un campo eléctrico. La cantidad de carga que va a tener el capacitor va a tener una proporcionalidad con la diferencia de potencial entre las placas o los conductores. Esa proporcionalidad carga-diferencia de potencial va a ser una constante que va a depender, vamos a demostrarlo, de las características físicas y geométricas de esos conductores. En este caso, de las dimensiones y de la geometría de las placas plano paralela que están simbolizando el capacitor en este caso. Bien, entonces, para trasladar cargas a través de una diferencia de potencial entre dos conductores hay que realizar un trabajo, y el trabajo efectuado para trasladar una carga se almacena como energía potencial eléctrica. Como ya vimos anteriormente, si nosotros queremos trasladar una carga desde la placa, por ejemplo, positiva hasta la placa negativa, desde la placa positiva hasta la placa negativa, en este caso, tenemos que ese trabajo efectuado va a ser proporcional a la diferencia de potencial o la diferencia o la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Y lo podemos hacer integrando el campo eléctrico a través de un camino de integración que en este caso directamente va a generar que la diferencia de potencial delta V sea igual a menos el valor del campo eléctrico E, que en este caso es una constante, por eso lo podemos sacar de esa manera, por la distancia entre las placas. En este caso el camino de integración coincide con el campo eléctrico, por eso podemos tener directamente que delta V en un capacitor de placas paralelas es directamente igual a menos el valor del campo por la distancia entre las placas. Es decir, esto ya lo hemos visto anteriormente y está relacionando la diferencia de potencial en un capacitor, o sea, un elemento capacitor de placas plano paralela, que estaría simbolizado por estos dos conductores, estos dos planos conductores paralelos, la diferencia de potencial con el campo eléctrico que se generaba entre las placas, que lo habíamos visto también por la integral de Gauss y lo podemos calcular, es constante, y la distancia entre placas. Teniendo este valor de diferencia de potencial, podríamos decir que podemos ya calcular la capacitancia de un capacitor que se denomina de placas plano paralela. Son dos placas planas cuyas dimensiones respecto de la separación son grandes, es decir, tienen un área mucho mayor que la separación D entre las placas. A esas placas se les genera una diferencia de potencial, delta V o V sub AB, como está indicado ahí. Nosotros sabemos que el campo eléctrico entre las placas va a ser igual a la densidad superficial de cargas sobre la constante dieléctrica del vacío, del aire, que prácticamente la podemos tomar igual con varios dígitos,
Y eso habíamos demostrado, digamos, sabiendo que la densidad superficial de cargas es la cantidad de cargas sobre el área, reemplazando ahí, nos queda el campo eléctrico en función de las cargas, directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al área. Y por supuesto la constante esta de permitividad del aire o del vacío. Luego, si a partir del campo eléctrico calculamos la diferencia de potencial A, B con la expresión que calculamos antes, nos quedaría esta expresión de que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la carga, a la distancia entre placas y al área. Luego reemplazamos esa diferencia de potencial BAB en la definición de C o capacitancia, como la cantidad de cargas sobre la diferencia de potencial, y nos queda, haciendo ese reemplazo, que podemos simplificar las cargas, por lo tanto, el valor de capacitancia queda solamente en función del área de las placas y de la distancia que los separa. Por supuesto, también de el material que haya entre las placas, en este caso aire, por eso tenemos ahí ese epsilon 0, que es la constante dieléctrica del aire. Entonces, aquí llegamos a una conclusión muy importante, que es que la capacitancia, en el caso de un capacitor de placas plano paralela, por lo menos, que es donde hemos hecho la demostración, depende solo de la geometría del capacitor y de la permitividad del vacío. En el esquema que tenemos aquí, aparte de las placas, una positiva y la otra negativa, también tenemos un corte transversal o una vista lateral en donde tenemos representadas las líneas de campo, las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico. Van de la placa positiva a la placa negativa y hay un efecto de bordes que lo despreciamos haciendo esta consideración de que el área de las placas es mucho mayor a la distancia. Entonces hemos obtenido o hemos calculado la capacitancia de, en este caso, lo que se denomina un capacitor, que es el dispositivo o elemento físico de este arreglo de dos conductores, en este caso el que se llama de placas plano paralela por justamente la geometría que tiene. Y el proceso que hemos hecho para eso es, que es el que tenemos que hacer en todos los casos, si los capacitores tienen otro arreglo físico, es calcular el campo eléctrico entre los dos conductores o las dos placas conductoras. A partir del campo eléctrico, calcular la diferencia de potencial entre las placas y luego directamente por definición de capacitancia Q sobre BAB, calcular la capacitancia. De manera similar, se puede hacer este proceso para el caso de otro dispositivo físico que, estudiamos o materializamos para acumular cargas, que es el capacitor cilíndrico. En este caso, los dos conductores son una corteza cilíndrica, fíjense, está indicada con el radio B, y un cilindro interior que está indicado con el radio A. Entonces, si el cilindro interior de radio A se carga positivamente y el cilindro exterior o corteza cilíndrica exterior se carga negativamente, vamos a tener líneas de campo eléctrico como se indica en el apartado B de la figura, con estos rayos. Entonces, si nosotros hacemos una gaussiana, esto ya lo hicimos en capítulos anteriores, acá simplemente los repetimos, pero lo tendrían que verificar o chequear desde los capítulos anteriores en donde lo hemos hecho. Podemos calcular a través del flujo eléctrico, que el flujo eléctrico, que es la integral sobre una superficie cerrada, que es la gaussiana, del campo eléctrico, del producto escalar del campo eléctrico por el diferencial área. A través de eso podemos calcular el campo eléctrico en
lo que sería, fíjense, lo que obtenemos aquí, eh, es directamente el campo eléctrico de lo que habíamos definido como un conductor uniformemente cargado, un conductor rectilíneo uniformemente cargado, en donde el campo eléctrico dependía de lambda, que es la densidad longitudinal de carga, ¿sí? Sería del cilindro que está en naranja, sobre 2pi epsilon 0 por R, donde R es la distancia a la que nos encontremos. O sea, R sería un valor que va a tener límites de integración entre A y B, ¿no? Como está indicado ahí abajo, cuando lo que obtenemos a partir del campo eléctrico, que es el primer paso entre los conductores, obtenemos la diferencia de potencial entre los conductores, como la diferencia de potencial del conductor B, perdón, el potencial del conductor B o tensión eléctrica del conductor B en voltios, menos el potencial eléctrico en el conductor A, y eso es la integral, es la integral entre A y B de el campo eléctrico por el camino de integración, que en este caso va a ser también va a tener una dirección radial. El campo eléctrico es radial, el paso de integración tiene una dirección radial, por lo tanto, realizando esta integración, habiendo reemplazado el valor del campo eléctrico, nos queda directamente que la diferencia de potencial depende de la densidad longitudinal de carga, lambda, y del logaritmo neperiano, logaritmo natural, de la relación de radios de ambos cilindros, o del cilindro y la corteza cilíndrica, B sobre A en este caso. El último paso es, en función de la definición de capacitancia, hacer la relación de carga a delta B. En realidad la capacitancia es siempre positiva, por lo tanto el delta B, no importa cómo lo tomemos, por eso está indicado ahí en valor absoluto. Reemplazando, fíjense, nuevamente la carga, que en este caso está como densidad longitudinal de carga, como lambda, se simplifica y nos queda la capacitancia en función de características geométricas del arreglo o del dispositivo del capacitor cilíndrico. En este caso la capacitancia va a ser mayor cuando más largo sea el cilindro y va a estar inversamente proporcional al logaritmo de la relación de radios B y A. De una forma similar, con el mismo procedimiento, otro arreglo de capacitor que también se estudia, que es el capacitor esférico. Fíjense, aquí nuevamente tenemos una esfera de radio A interior y aislado, en este caso por aire, tenemos una corteza esférica de radio B. En este caso tenemos colocado aquí una batería que nos está indicando que estamos proveyendo a través de una fuente externa de energía, como es una reacción química, por ejemplo, de una batería. Estamos proveyendo de cargas positivas a uno de los conductores y de las mismas cargas negativas al otro conductor. En este arreglo vamos a tener una diferencia de potencial B a B, por supuesto, pero en este arreglo lo primero que tenemos que conocer es el campo eléctrico, que ya lo habíamos calculado por la integral de Gauss, el campo eléctrico entre los conductores, para luego obtener el delta B o la diferencia de potencial en función del campo eléctrico y de ahí poder ir nuevamente a la fórmula de capacitancia como la relación de Q sobre delta B y nuevamente ustedes hagan todo el proceso, vean bien todo el detalle, no vamos a relatar todo eso ahora, pero tienen todos los elementos para ustedes comprobar o demostrar que la capacitancia nuevamente queda en función solamente de la capacidad que tenga ese dispositivo, ese arreglo
para almacenar cargas dada una diferencia de potencial. Entonces, en principio podríamos decir que la capacitancia, si bien es una relación de carga a diferencia de potencial, cuando eso lo materializamos en un elemento, en un dispositivo, con un arreglo determinado, capacitor de placas planas paralelas, capacitor cilíndrico, capacitor esférico, va a depender exclusivamente esa capacidad de acumular cargas de la geometría y del arreglo de esos dispositivos. Muy bien, ya hemos definido la capacitancia como la capacidad eléctrica de almacenar energía o la capacidad de almacenar energía eléctrica como un campo eléctrico entre conductores. Hemos definido un capacitor. Ahora vamos a ver o a demostrar cómo se combinan los capacitores conectados en un circuito o en una red eléctrica y la forma que tiene de conectarse los capacitores son dos. O bien los conectamos en paralelo, que quiere decir que conectemos capacitores en paralelo. Conectar capacitores en paralelo implica que tengamos una disposición como la que se esquematiza aquí. Tenemos un capacitor C1 y tenemos un capacitor C2, en este caso son placas plano paralelas. En realidad la simbología es la que está indicada en el segundo esquema, que sale un poco de ese tipo de capacitor, de placas plano paralelas. Pero bueno, lo que significa conectarlos en paralelo significa que los terminales de ambos capacitores o las placas de ambos capacitores tienen una conexión, digamos, tienen una conexión de cortocircuito, o sea, es el mismo conductor el que conecta las dos placas positivas al terminal positivo de una batería y las dos placas negativas al terminal negativo de una batería. Entonces, cuando tenemos estos elementos o cualquier otro elemento conectado en paralelo, la variable común a ambos elementos es la tensión eléctrica. Entonces, en este caso lo que podemos ver es que la diferencia de potencial o tensión eléctrica es la misma para C1 que para C2. Pero C1 va a lograr acumular una carga Q1 frente a esa diferencia de potencial delta B que va a ser proporcional a la capacitancia C1, tantos microfaradios. Y C2 va a acumular una carga que va a ser proporcional a su capacitancia C2. Es decir, a igualdad de delta B, cada capacitor va a acumular más o menos carga según el valor de capacitancia. Supongamos que el capacitor C2 tenga una capacitancia que es, por ejemplo, 10 microfaradios y que el capacitor C1 tenga una capacitancia de 5 microfaradios, quiere decir que el capacitor C2 va a acumular el doble de carga que Q1 porque tiene el doble de capacitancia, para igualdad de delta B, por supuesto, que es este caso. Entonces, la carga que suministra la batería va a acumular parte en C1, parte en C2, según sus valores de capacitancia. Luego, con la condición de elementos, en este caso capacitores conectados en paralelo, delta B1 igual a delta B2 igual a delta B, o sea, la diferencia de potencial de cada uno, y con la condición de que la batería es capaz de suministrar toda la carga que se solicite y va a ser la carga total que suministra la batería, va a ser la carga Q1 que va al capacitor C1 más la carga Q2 que va al capacitor C2, reemplazando luego Q1 y Q2 por su equivalente en capacitancia y delta B, vemos que hay un elemento común que es delta B, que lo podemos sacar factor común.
Luego, si yo quisiera reemplazar estos dos capacitores en paralelo por uno equivalente que represente toda la carga para ese delta B, veo que tendría que tener un valor de capacitancia equivalente, C equivalente igual a C1 más C2. Es decir que cuando tenemos capacitores conectados en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias de cada uno de los capacitores. En este caso hay dos, por eso son dos términos, pero en realidad es una sumatoria de los n capacitancias de los n capacitores que tenemos conectados en paralelo. Otra forma de conectar capacitores es en serie. Fíjense que cuando tenemos dos elementos en serie, quiere decir que uno está concatenado a continuación del otro. Es decir, que la salida de uno de los elementos, si consideramos entrada, por ejemplo, el terminal positivo, va a una de las placas, está aislada de la otra placa que forman el primer capacitor C1, el potencial va a ser otro en este punto, en la segunda placa, pero va a ser el mismo que la primer placa del capacitor C2. Entonces, la diferencia de potencial total que va a suministrar la batería, delta B, va a caer o va a estar en parte en el primer capacitor y en parte en el segundo capacitor. Eso simbolizado en un circuito, digamos, con los símbolos del circuito, sería una batería, que este es el símbolo de la batería, que suministra energía externa que a costa de una reacción química o digamos, a un suministro externo de energía, es capaz de hacer trabajo sobre esas cargas para que se vayan acumulando en las placas de los capacitores. Esa delta B parte va a caer en el primer elemento como un delta B1 y parte va a caer en el segundo elemento como un delta B2. O sea, ahí va a haber una diferencia de potencial en el primero y una diferencia de potencial en el segundo capacitor, o sea, una diferencia de potencial delta B1 en C1 y una diferencia de potencial delta B2 en C2, de tal manera que cuando los elementos están en serie se cumple de que la diferencia de potencial total es la suma de las diferencias de potenciales de los elementos en serie. ¿Sí? Entonces, si nos vamos ahora a reemplazar la expresión matemática de cada uno de los capacitores en esta expresión o ecuación común que suma las diferencias de potencial de cada uno de los elementos en serie para dar la diferencia de potencial total, nos quedaría que delta B va a ser Q sobre una C equivalente y esto va a ser igual a delta B1, reemplazamos Q sobre C1, más delta B2, Q sobre C2. Podemos simplificar las cargas y vemos que este capacitor equivalente, para ser equivalente a dos capacitores en serie, va a tener que tener una capacitancia tal que 1 sobre la capacitancia equivalente sea igual a 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2. Es decir, si los elementos están conectados en serie, vamos a tener que la capacitancia equivalente la vamos a obtener con esta expresión. Y si tenemos n elementos conectados en serie, vamos a tener 1 sobre C equivalente como la sumatoria de 1 sobre C sub i con i de 1 hasta n. Es decir, la hacemos válida para más de dos elementos, que es como está representado o presentado este tema de capacitores conectados en serie. Bien, si bien ustedes van a tener tienen muchos ejercicios en la guía y estarán trabajando ya en la parte práctica, aquí tienen a modo de ejemplo un ejercicio en donde se pide obtener la capacitancia equivalente de un arreglo de un circuito en donde hay tres elementos conectados, dos en paralelo y un tercero en serie con ese paralelo,
y el paso a paso, ¿no? Primero calcular el equivalente de C1, C2 como C1 más C2 y luego calcular el equivalente C1, 2, 3 de los tres capacitores, que va a resultar esta expresión que está aquí. Le pido que lo corroboren, por favor. Es simplemente un ejemplo de cómo se procede para buscar las capacitancias equivalentes o capacidad equivalente, como se suele indicar también. Bien, dijimos que una de las funciones que tenía un capacitor era almacenar energía. Sí, ahí tenemos gráficamente cómo almacenamos energía en un capacitor, es decir, tenemos que depositar cargas en una de las placas, transferir cargas a una de las placas en la medida que, o de una placa a la otra, en la medida que hay una diferencia de potencial entre ellas. Entonces, definíamos la energía eléctrica potencial como el trabajo realizado para transferir un elemento de carga para generar una determinada diferencia de potencial delta B. Fíjense que aquí simplemente lo que hemos hecho es poner el delta B en función de la definición de capacitancia, que reemplazamos delta B con Q sobre C, ¿sí? Carga sobre capacitancia. Q es la variable de integración y Q mayúscula es la carga total. Entonces, decimos que la energía almacenada en un capacitor tiene que ver con el trabajo realizado para llevar la totalidad de la carga digamos, distribuir la totalidad de la carga entre las placas positivas y negativas. Entonces, en definitiva, puede quedarnos como un medio de Q cuadrado sobre C, o si reemplazamos, en este caso, la capacitancia por Q sobre C sobre delta B, nos quedaría que un medio de Q por delta B, o si queremos dejarlo o por algún motivo necesitamos visualizar la energía eléctrica potencial de un capacitor en función de la diferencia de potencial, nos quedaría la última expresión. Podríamos decir entonces que U sub B, la energía eléctrica potencial de un capacitor, es un medio de la capacitancia del capacitor por la diferencia de potencial al cuadrado a la que llevamos ese capacitor o pusimos en ese capacitor. Otra forma de ver el concepto de energía de un capacitor es definir la densidad de energía potencial eléctrica de un capacitor. En este caso, como la densidad se define como la energía relación al volumen, tenemos que saber qué tipo de capacitor tenemos. Entonces, para uno específico de placas plano paralela, podemos determinar que la densidad de energía potencial eléctrica del capacitor, haciendo el reemplazo del volumen, que sería el área de las placas por la distancia, que nos queda directamente proporcional esa densidad de energía al campo eléctrico. Esto es algo importante que vamos a utilizar más adelante. Bien, pasamos entonces a trabajar con la segunda parte, o digamos un agregado que haríamos a la parte de capacitancia, que es definir de una manera muy simple los dieléctricos o los materiales aislantes, o sea, el dieléctrico o material aislante eléctrico, y cuál es la función que cumple en cuanto a aumentar la capacitancia el uso de dieléctricos. Bien, los dieléctricos entonces, como decíamos, o materiales no conductores eléctricos, como el vidrio, el papel, la madera, etc. Faraday demostró que cuando el espacio entre dos conductores que forman un capacitor es ocupado por un dieléctrico, la capacidad o capacitancia del capacitor aumenta respecto de cuando está en vacío en un factor kappa sub E. Kappa sub E, que también se suele indicar en la bibliografía como K mayúscula, es la constante dieléctrica.
Lo que produce este aumento de capacitancia es que en realidad, debido a un proceso de polarización y de inducción de cargas en el material dieléctrico o aislante, se produce un debilitamiento del campo eléctrico entre las placas, porque aparece un campo inducido en el dieléctrico que debilita el campo neto entre las placas, y esa debilidad del campo eléctrico, esa disminución del campo eléctrico, se refleja también en una disminución del potencial eléctrico. Como ustedes saben, el potencial está en el denominador de la capacitancia y por lo tanto eso se traduce en un aumento de la capacitancia. Ahí ustedes tienen indicado los valores de constante dieléctrica, kappa sub E o K, de distintos materiales, y esto es una propiedad de los materiales dieléctricos y es algo propio de cada material dieléctrico. Como se muestra ahí en el esquema, cuando tenemos un material dieléctrico, puede que sus moléculas sean polares o no polares. Si son polares, quiere decir que tienen una distribución entre las cargas positivas y negativas que está aleatoriamente dispuesta, pero frente a la presencia de un campo eléctrico, esas cargas buscan orientarse y de esa manera inducen en la superficie del dieléctrico o aislante cargas. Esas son las cargas que producen un campo eléctrico en contraposición al campo que da origen a la inducción, y se puede, este fenómeno se puede caracterizar a través de las constantes de los materiales dieléctricos. La constante dieléctrica es una de esas constantes y está ahí representada en la tabla para algunos materiales. Ustedes pueden ver en la bibliografía para otros materiales. Para que tengan una idea, por ejemplo, si en lugar de aire ponemos papel entre las placas de un conductor plano paralelo, vamos a aumentar en 3,7 veces la capacidad de acumular carga de ese capacitor, es decir, la capacitancia. Si ponemos vidrio, por ejemplo, dependiendo de las características o las propiedades dieléctricas del vidrio, podemos llegar hasta 4 y 6 veces, y así. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos representado es un capacitor en vacío, las placas de un capacitor con una determinada densidad de cargas superficial, sigma, el capacitor en vacío con un campo eléctrico de sub cero. Y lo que ocurre cuando colocamos un dieléctrico, un material dieléctrico, dentro de o entre las placas del capacitor. Lo que va a ocurrir es que se van a orientar las moléculas de ese dieléctrico para producir cargas inducidas en las superficies del dieléctrico, por supuesto, de signo opuesto a la carga de la placa correspondiente. Y eso va a hacer que internamente aparezca un campo inducido de tal forma que el campo neto, E, en este caso el campo neto, va a estar reducido respecto de el E sub 0 en relación a la densidad superficial neta de carga, sigma menos sigma sub I. Es decir, por otro lado, las cargas inducidas en el dieléctrico dependen del kappa o de la constante dieléctrica del propio dieléctrico. Y en definitiva, luego uno puede definir o pensar en una permitividad de cada dieléctrico, que va a ser el valor de K por el epsilon 0, que es la constante de permitividad del vacío. Entonces, un poco ustedes pueden profundizar, digamos, en esto de la relación entre
las distintas constantes que dan o que representan las propiedades dieléctricas de los materiales. También se puede hablar de la susceptibilidad magnética, pero lo que es importante que nos quede claro es que el hecho de colocar un dieléctrico entre las placas de un capacitor nos permite aumentar la capacitancia en el valor de la constante dieléctrica del capacitor. El efecto del dieléctrico, no vamos a profundizar mucho más en estas constantes del dieléctrico, sino que vamos a presentar, por ejemplo, una comprobación del efecto que produce la colocación de un dieléctrico. Por ejemplo, si tenemos un capacitor en vacío, cargado, sin batería, y colocamos un voltímetro, que es un instrumento que mide diferencia de potencial. Entonces, si el capacitor está en vacío, va a presentar una diferencia de potencial delta V sub 0. Cuando el capacitor le colocamos entre las placas un dieléctrico de valor de constante dieléctrica kappa sub E, lo que vamos a ver es que va a haber una disminución de la diferencia de potencial en el capacitor, que tiene por supuesto la misma carga, en esa relación delta V sub 0 sobre kappa sub E. Por lo tanto, si eso nosotros lo ponemos en la fórmula directamente de capacitancia, como Q carga sobre delta V, vamos a ver que podemos comprobar, digamos, que de no variar otra cosa, la presencia o ausencia del dieléctrico hace que aparezca una relación entre las capacitancias del mismo capacitor, kappa sub E. No sería el mismo capacitor, porque en un caso es el capacitor en vacío y en otro caso es el capacitor con el dieléctrico. También se puede hacer una comprobación que está interesante de ver en el material que cité al principio, con un capacitor con batería, ¿no? Entonces, en el caso de tener la batería, lo que va a ocurrir es que la batería le va a suministrar más carga, y entonces lo que se va a mantener constante es la diferencia de potencial, y lo que se demuestra, les invito a verlo del material, es que va a aumentar la carga en un valor kappa sub E. En definitiva, la relación Q sobre delta V se traduce en un aumento de la capacitancia de un capacitor con dieléctrico respecto al mismo capacitor sin dieléctrico en esta constante dieléctrica del material que coloquemos dentro de las placas del capacitor. Por último, aquí les presento una especie de desafío, de tarea relacionada con capacitores y con dieléctricos. La consigna o la pregunta es: ¿cuál será la capacitancia equivalente de? Fíjense que no está simbolizado, no están puestos con la simbología habitual que pusimos al principio, sino que es una sola placa, un tercio de cada placa tiene un dieléctrico de diferente constante dieléctrica, kappa sub 1, sub 2 y sub 3, y entonces la consigna o el desafío para ustedes es: ¿cuál será la capacitancia equivalente de capacitores de distinto dieléctrico conectados en paralelo y capacitores con distintos dieléctricos conectados en serie? Con esta última diapositiva, en donde los invito a plantearse esta situación conceptual, y les digo que para resolverlo solamente lo que hemos planteado en esta presentación es suficiente. Los dejo, estudien y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.